Allahu Danesh Hana Hayau Le Ahudo Dat Marlan Inanatu Mashiach Barade Aleha Anea na. Good far! Good far! Good far! Maxi Anamindama Dahena Desika Eli! Lama Zaftani! Maslam Él no está ahí, aquí, porque ha resucitado, como lo ha dicho. Quería empezar con este video en esta mañana. Los seres humanos somos olvidadizos. Tendemos a olvidar y a como que todo pasará y es común. Pero la obra de Cristo no es así. Y en esta mañana justamente ya mencionaba el pastor, el título o el tema del mensaje para compartir con ustedes es la cruz de Cristo. Solamente quiero hablar un poco acerca de la cruz en sí. A veces tendemos a pensar de que la cruz como un símbolo, una herramienta de tortura, un símbolo de crueldad del Imperio Romano, que ese es su origen. Pero lo cierto es que su origen como tal, como herramienta de tortura, como un lugar de hacer sufrir a los malhechores, es mucho anterior. Historiadores hablan de que probablemente incluso se originó en Asiria, donde fue utilizado como una herramienta de torturar, como una herramienta para demostrar a los demás qué pasaba con aquellos que tenían ese estilo de vida, utilizada sistemáticamente en el siglo VI aproximadamente antes de Cristo. Pero luego, posteriormente, Alejandro Magno también lo utilizó en el mismo modo, como un lugar de tortura y de demostración de su fuerza. ¿Y qué iba a pasar con aquellos que se oponían a él? Y en realidad, al parecer, fueron los fenicios quienes probablemente llevaron esa forma de castigar, de torturar a Roma en el siglo III antes de Cristo. Y sí,
Los romanos lo tomaron, algo que no era suyo, y al parecer lo perfeccionaron. ¿Qué más podríamos decir de la cruz? La cruz no era un lugar placentero. La cruz es un lugar de castigo, de tormento, donde todos los malhechores, los malvivientes, aquellos ladrones, aquellos que habían hecho algo malo, iban a terminar sus días. La cruz, se cree que aproximadamente todo el conjunto, la máquina de castigo, por decirlo así, la madera, el travesaño, todo eso aproximadamente pesaba unos 120 kilos. La transversal, la que llevaba el condenado, el que cargaba ese pedazo de madera, aproximadamente pesaba unos 30 a 60 kilos. La muerte en la cruz en realidad era muy tormentosa. Era una tortura, era un tormento. El condenado no moría enseguida, sino que después de varias horas de gran agonía, debido a todo el maltrato que recibió el cuerpo, debido a las laceraciones, sumado al cansancio y la falta de oxígeno por la posición en que quedaba el condenado, le costaba mucho respirar. Ingresaba oxígeno, pero le costaba sacarlo. Luego de varias horas, el condenado moría. Qué lugar, ¿no? Y hay un versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 6, el versículo 14, y Pablo va a decir: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué interesante expresión. Pablo dice: lejos esté de mí, sino el gloriarme. Esa expresión, esa palabra gloriarse, es creerse. Me siento orgulloso de la cruz. Pareciera contrario a principios bíblicos que leemos de que no debemos ponernos orgullosos o creernos en nada. Pero acá Pablo dice, hay otra versión que me encanta, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. También ha muerto. Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Pero si en esta mañana le hiciéramos una entrevista a Pablo, le diría: pero Pablo, ¿por qué decís esto? Ya que la cruz no era un lugar lindo. Entonces tenemos que entender algunas cosas. Para poder entender lo que Pablo dice, necesitamos entender a quiénes les está escribiendo en Gálatas y lo que está sucediendo, el contexto. Resulta que en la obra se había infiltrado, en la iglesia se había infiltrado en Galacia, a los Gálatas, en la iglesia en ese lugar se había infiltrado pseudo hermanos. Aquellos que estaban tratando de mezclar las cosas y llevar un evangelio diferente. Habían ingresado algunos con doctrinas erradas, judaizantes. Aquellos que pensaban que no bastaba con el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que a eso habría que añadirle prácticas del judaísmo. Y me encanta ver cuando él les menciona ahí en Gálatas, en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7, Pablo mismo dice: estoy maravillado. Esa expresión maravillado es estar extrañado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Atentos, la gracia, habla de la gracia, para seguir un evangelio diferente. Claro, estaban tratando de imponer reglas, formas, más allá de lo que Cristo había hecho en la cruz. Y dice, no que haya otro en relación a otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, y esa expresión es agitar, inquietar.
y quieren, dice, pervertir. Esa palabra tiene que ver con volver hacia atrás, cambiar, convertir el evangelio de Cristo. Los judaizantes se gloriaban en sus ritos. Los judaizantes hacían alarde, porque yo soy judío y llevo tal práctica. La circuncisión, por ejemplo, se gloriaban en ello. Pero Pablo se gloriaba en el Salvador que ocupó su lugar en la cruz y resucitó. Se gloriaba en la cruz de Cristo y no en la cruz como un simple amuleto. No solo en la cruz como a veces pensamos, la madera, el pedazo de madera donde Jesús fue a morir. Y entonces todos tenemos, no estoy juzgando a nadie, pero todos tenemos un símbolo, un amuleto. No en ese sentido. Pablo se gloriaba en la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz. En la cruz. Ahora, ¿por qué Pablo? Le preguntamos si estuviera acá en esta mañana con nosotros. Pablo, ¿por qué te glorias en la cruz de Cristo? Y en primer lugar vamos a ver que Pablo se podía gloriar en la cruz de Cristo porque conoció a la persona de la cruz. Y esta parte me apasiona. En Hechos capítulo 9 vamos a encontrar cómo fue ese evento, cómo fue que Pablo se encontró con Jesús y cómo su vida cambió y nunca volvió a ser igual. Ese día Pablo se encontró con el mismo Dios hecho carne, con Jesús. Y podemos encontrar en Hechos capítulo 9, por ejemplo, el versículo 3 dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ya sabemos lo que pasó. No voy a leer todos los versículos. Cayeron a tierra, perdió la vista. Y evidentemente esto que ocurrió, este episodio fue algo sobrenatural, algo maravilloso, algo no común. No nos dice mucho más la Biblia. Tal vez era de día y la luz fue mucho más potente que la luz del sol. No lo sé. Lo que sabemos es, y nos dice el texto, es que él quedó ciego y cayeron. Y lo primero que Pablo descubrió ese día, a un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Un Dios que hasta ese momento él tal vez había escuchado, pero nunca lo conoció, nunca lo experimentó. Pero vemos también en segundo lugar un Dios personal, y esta es la parte que más me conmueve. Versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En segundo lugar vemos en ese conocimiento de la persona que murió en su lugar en la cruz. Ese día en su encuentro con Jesús, él descubrió a un Dios personal. Qué hermoso es pensar de que Dios te llama por tu nombre. Sabe tu nombre, mi nombre. No me llama, hey, vos. ¿Viste cuando no te acordás de los nombres? Él sí, me llama por mi nombre. Sabe lo que estoy pasando. Sabe lo que pasé. Un Dios personal. Y no lo trató mal. Pero también vemos que se encontró con un Dios paciente. El versículo 5 dice, Pablo le dice a esta voz: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús pudo haber desechado, pudo haber perdido la paciencia. Este es un caso perdido. Y no solo pudo haberlo desechado, pudo haberlo destruido con el chasquido de sus dedos, porque es un Dios poderoso. Pero se encontró con un Dios paciente, un Dios de oportunidad, un Dios paciente. Si hacemos una pregunta en esta mañana, ¿quién es perfecto acá? Nadie.
Dios es paciente conmigo cada día. Joel, tenés que crecer, tenés que ser mejor, tenés que ser así. Me habla a través de su palabra. Un Dios de paciencia, un Dios de perdón. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, si no es necesario que lo busquen, lo voy a ir mencionando por amor al tiempo. Vamos a encontrar, este es uno de mis versículos también preferidos, uno de los tantos que me encantan. Y dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Atención a las palabras, no dice porque fui fiel, no dice porque fui el mejor, porque soy el más capaz. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, y empieza la lista. ¿Qué dice? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y versículo 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese día descubrió a un Dios que es perdonador. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Pablo tuvo un día, un momento en su vida, que tuvo un encuentro personal con que él perseguía y no lo conocía, con Jesús. Pero no se quedó con eso, avanzó. Pablo no se conformó con ese día solamente. Él quiso seguir, quiso conocer más a este Jesús, que se convirtió no solo en su Salvador, sino en su Señor. Y en Filipenses capítulo 3, espectacular, porque podemos ver que dice en el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué está hablando? Todo lo tengo por basura, lo desecho todo. Sus logros, sus títulos. Qué difícil es para nosotros como seres humanos eso. Poner al lado, no soy el mejor. Yo no lo merecía. No importa cuántos títulos hayas alcanzado. Dice Pablo, lo tengo por basura, y habla a fin de conocerle, que es el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él, incluso, ojo, en su muerte. Y ahí cuando habla del conocimiento, Pablo, esa palabra no es la de acumular simplemente información en la cabeza. Había un profesor que decía: ¿cuánto de lo que llegó a tu cabeza, a tu mente, bajó a tu corazón? Es preferible conocer 3 cosas, pero que la vivas. Porque el mundo, sabes, que está cansado de charlatanes, de gente que hablamos mucho, discutimos, decimos cosas, pero no ven a Cristo en nosotros. Pablo se gloriaba en la cruz porque conoció a la persona de la cruz. La conoció. Y como se dice, de primera mano, de cerca. Y lo conoció un día, hubo un día en que él, por decirlo así, aceptó a Cristo. Pero después siguió en su conocimiento. Pero en segundo lugar, avanzamos. Él se gloriaba en la cruz de Cristo. No había otro motivo mayor para gloriarse. Porque comprendió el perdón por la cruz. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y cuando dice todos, es absoluto. No es alguno sí, otro no. Porque la obra que hace Jesús,
La obra que hizo Cristo es perfecta y es completa. Estabas muerto. Yo estaba muerto. Y ahí también se había difundido gente con una enseñanza errada. Por eso utiliza el cuadro como en forma simbólica, utiliza la ilustración de la circuncisión, porque la circuncisión no es una práctica del gentil. Era una práctica en el Antiguo Testamento para los judíos. Y ahí dice a vosotros, y habla claramente a un grupo de hermanos, a una iglesia gentil. Gentil que no viene de una raíz judía, que no son judíos de sangre. Estando muertos en vuestros pecados, obviamente habla de una muerte espiritual, moral, no física. Y dice en la incircuncisión de vuestra carne, muertos en vuestros delitos y en vuestro alejamiento de Dios. Lo que era, ya lo había mencionado, un símbolo de una especie de incircuncisión espiritual. Utilizando ese símbolo. Evidentemente es esto una forma ilustrativa hablando a este grupo de hermanos. Y dice, os dio vida juntamente con él. Me encanta pensar que en la obra de Cristo, que el acto del perdón es simultáneo con la vivificación. Ese día te perdonó y te dio vida. Vida. Y vida de verdad. Él decía, estando en la tierra, Jesús, yo vengo para dar vida. ¿Y qué clase de vida? Abundante. Decía que Él no daba una vida como la que da el mundo. Y ayer hablando con un grupo de jóvenes cercanos a mí, pensaba en este concepto. El cristiano no tiene por qué ser aburrido. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Querés que seamos locos? ¿Que hagamos cosas desubicadas? No, no es lo mismo. El cristiano tiene que ser alegre, actual. Porque desborda a Cristo en tu vida. Y cuando vos comprendés la dimensión de lo que Él alcanzó en la cruz, a tu favor, a mi favor, no te podés quedar calladito, no te podés quedar triste, porque en realidad cuando celebramos la cruz, celebramos también la victoria, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó, Él resucitó. La muerte de Cristo fue la muerte por nuestros pecados, la resurrección de Cristo es la vivificación de nuestras almas. Dios ha perdonado todos nuestros pecados, así que tenemos una posición perfecta delante de Él. Como dice el texto ahí en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados. No dice que somos justos, sino que somos declarados justos. Pero ya llegando al final, ¿por qué se gloriaba Pablo? Primero vimos que se gloriaba porque conoció a la persona de la cruz. En segundo lugar, se gloriaba porque comprendió el perdón por la cruz. Pero finalmente él comprobó el poder de la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, fantástico. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. A veces nos acostumbramos a hablar de la cruz. A veces pareciera que fue, sí, una obrita más. No. Cuando Cristo fue crucificado, Dios clavó la ley
en su cruz. Por ello, si habláramos en términos ilustrativos, el pagaré, tu deuda, mi deuda, porque la ley que hacía manifestaba que ni vos ni yo podíamos llegar a Dios, porque nadie puede cumplir la ley. Y ese pagaré que había en contra tuya, que vos que decías, sos deudor, soy deudor, fue clavado en la cruz. Y la deuda fue cancelada. ¡Qué bárbaro! Maravilloso. ¿Cómo ser igual? ¿Cómo ser igual, Pablo? De perseguidor. Ahora fue un fiel seguidor y pasó a ser perseguido. Pero Jesucristo obtuvo 3 grandes victorias en la cruz. Primero vemos que en esos versículos que Él desarmó a los poderes y autoridades, despojando al mismo Satanás y su ejército de todas las armas que tenían contra nosotros. Qué espectacular, dice, despojando a los principados y a las potestades. Sin otra ayuda. No trajo un ejército, porque Él es suficiente. Con Él alcanza y sobra. Él obtuvo la victoria. Y también en segundo lugar vemos que exhibió públicamente al enemigo, exhibiendo el engaño de Satanás y su maldad. Porque no siempre Satanás usa herramientas malas para desviar la atención del hombre. Hasta hoy muchos piensan que la cruz se obtiene por buenas obras. Y vemos que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Otros dicen, hay que seguir la ley. Todavía hay algunos así. Pero Él, Jesucristo, exhibió la mentira del diablo. La clavó en la cruz. Acá está. No hay condenación para aquel que está en Jesús. Ya no hay condenación. Y su tercera victoria es la que más me apasiona, porque ahí hay una palabra interesante. Su tercera victoria en la cruz se encuentra en esa palabra que dice triunfando. Esa palabra en realidad es más que un significado, es un concepto. En Roma, los militares, los generales, cuando iban a una misión, a un lugar, a conquistar, y obtenían la victoria, la gran victoria, aparte de llevarse los botines, aparte de llevarse cautivos, aparte de expandir su territorio porque ganaban nuevas tierras, había una celebración importante, un festejo para ese general. Y había todo un desfile en honor a él por la victoria que logró, por lo que obtuvo. Y en realidad esta palabra, cuando dice ahí, triunfando sobre ellos en la cruz, es esa palabra. Esa palabra que define todo ese concepto. Jesucristo fue a la cruz, fue al lugar que no fue un lugar de privilegio, que no era un lugar del que podría uno jactarse. Estuve en la cruz, no, porque ahí iban los malhechores. Y en su propio terreno, porque Satanás probablemente dijo, ahí te voy a derrotar. En el terreno del enemigo, Él fue y obtuvo victoria. Y volvió al cielo, a la gloria, con un triunfo maravilloso y con una procesión, por decirlo así, de victoria en celebración al triunfo obtenido. Quiero invitarles en esta mañana a inclinar sus rostros. ¿Cómo está tu vida? Pero sinceramente, ¿cómo estás? Tal vez tuviste un encuentro personal con Cristo hace años y por tal vez diferentes razones te conformaste y no creciste, no seguiste conociendo más a este que tanto te amó.
a este que tanto te ama. ¿Cómo está tu vida? Es tu deseo, como decía Pablo, conocerle más, pero no conocerle como una información, saber de Él. ¿Qué le gusta a tu Dios? ¿Qué le gusta a mi Dios? ¿Tiene mi corazón? ¿Tiene mi vida? ¿Mis emociones? ¿O sigo teniendo el control de todas esas áreas y hago lo que quiero? Pero tal vez en esta mañana hay alguno que por primera vez está aquí en la iglesia y tal vez no tuvo todavía ese encuentro personal con Jesús. Entonces, quiero invitarte en esta mañana a hacer una oración de fe cortita. Puedes decir así: Señor, hoy entiendo que soy un pecador. Entiendo que mis pecados me separan de ti y que solo Jesús me puede salvar. Ven, Jesús, a mi vida, ven a mi corazón, sálvame, perdóname, Señor. Si en esta mañana alguna persona ha hecho esta oración de fe, la oración en sí no salva. Lo que salva es que hayas entendido el mensaje y hayas puesto tu fe en Él. ¿Podría levantar su mano así? Oramos por él. ¿Alguien que haya hecho esta oración? ¿Alguna persona? Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Querido Dios, ¿cómo quedar callados? ¿Cómo seguir igual, Señor, después de tener un encuentro contigo? Lo has hecho todo por amor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar en la cruz. Y gracias, Señor, porque nos permites conocerte cada día más. En nombre de Jesús. Amén.